Este es mi análisis de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, los partidos de ida. En este video vas a ver toda la información que tenés que saber si algún día te pinta opinar sobre los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, o si querés hacer predicciones para la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, o si querés ver los partidos de vuelta y saber qué pasó en la ida y entender bien qué está pasando, o si por alguna razón querés hacer una exposición sobre este tema en algún contexto académico, qué sé yo. La idea es que después de ver este contenido vos puedas estar de tal manera de que nada te pueda sorprender. Vamos a repasar cada uno de los partidos, qué pasó, cuál fue el resultado, cómo fue el desarrollo de cada encuentro, qué significa ese resultado y ese desarrollo del encuentro para el partido de vuelta. ¿Fue sorpresivo el resultado? ¿Era esperable? ¿Qué significa para cada equipo? ¿Le convenía en la previa? ¿Lo hubiese firmado? ¿Cómo viene cada uno? ¿Viene mejor de lo que había hecho antes? ¿Qué había hecho antes en las respectivas fases de grupos de Libertadores de Sudamericana? ¿Cómo fue el mercado de pases para cada uno? Y mucho, mucho más. Así que si te interesa este tipo de videos bien cargaditos y te gusta el fútbol sudamericano, prepárate un café, un té, un mate, buscate unos bizcochitos, unas galletitas o lo que culturalmente sea adecuado en tu país y escuchame por un ratito. Que bueno, mientras haces algo, no sé, podés limpiar un poco tu habitación o algo así, que te vendría bien. Para empezar, ¿qué son los playoffs de la Copa Sudamericana? ¿Por qué se llaman playoffs? ¿Qué estamos jugando en este momento? Bueno, los playoffs son la fase previa a los octavos de final, que sería lo que originalmente en cualquier competición de Copa existe. Pero no son 16avos de final porque no son 16 partidos, son 8 partidos, donde el que gana se clasifica a los octavos de final. Y están jugando todos los segundos lugares de la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra todos los terceros lugares de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este formato está hace 3 años. Se jugó en 2023, en 2024 y esta es la tercera vez que se está compitiendo. Es importante destacar que todos los partidos de ida se disputaron en los países y en los estadios de los equipos de la Libertadores y por tanto todos los de Sudamericana, que entiendo que es por un tema de que es la competición en la que empezaron, definen de local. Además, los enfrentamientos están hechos de manera tal que el que más puntos sumó de los terceros de Libertadores se enfrenta contra el que menos puntos de Sudamericana y viceversa. Esto buscando que los mejores equipos no se enfrenten entre sí, sino que al contrario, que se filtre un poquito más y que queden mejores equipos para los octavos. Así todo vamos a ver que hay algunos enfrentamientos entre equipos súper poderosos y que quizás parecería que no tiene sentido que se enfrenten tan rápido, y otros partidos de dos equipos que quizás no son tan buenos, pero esto se dio porque en sus respectivos grupos de Libertadores de Sudamericana sumaron menos puntos de lo que se esperaba, tenían grupos muy complicados y por ende sumaron muchos empates y no pudieron sumar tantas victorias como otros equipos y muchas cuestiones que bueno, cuando se den esos partidos y los expliquemos, vamos a decirlo más en detalle. Por otra parte, está bueno en este punto mencionar cómo vienen siendo en los últimos tiempos estos partidos. Uno podría pensar, el que viene de Sudamericana tendría que irle mejor, tendría que irle peor porque salió tercero. Recordemos también que estos partidos son un agregado al calendario que es importante. Por esta razón vamos a empezar con una pequeña estadística en la que vamos a ver quiénes han ganado más en los 16 enfrentamientos que se han dado hasta ahora en 2023 y 2024 entre terceros y segundos. Y también vamos a ver todos los que han salido del playoff y por ende han tenido un cansancio extra de 2 partidos más durante la temporada. ¿Hasta qué instancia han llegado hasta ahora en la Copa Sudamericana? Esto ya lo pueden ver en pantalla y tenemos, bueno, una estadística bastante pareja en respecto a Libertadores de Sudamericana. 7 victorias de los segundos contra 9 victorias de los terceros. Esto igual vamos a ver cuando vayan más y más formatos cómo se va modificando. Pero hasta ahora la Libertadores viene un poquito por encima. Después cuando terminemos de hacer este video y cuando veamos más o menos qué partidos están definidos o no, vamos a ver si la tendencia sigue para este lado o si la tendencia va para otro. Que yo creo que la tendencia por ahora sí que sigue yendo para que la Libertadores se llegue a las victorias. Por otro lado, los equipos que han salido del playoff, podemos ver que tienen 10 veces que se han quedado en la misma fase de octavos de final. O sea que la mayoría de los equipos suelen perder en la siguiente instancia. Después 5 veces han avanzado hasta los cuartos de final, o sea, han pasado una ronda más. Y una sola vez, que fue Corinthians en 2023, llegó hasta la semifinal. Que Corinthians ese año fue increíble porque eran Estudiantes, que también habían quedado desde los playoffs. Que bueno, fue un partido insólito e increíble que recomiendo que hagas el resumen porque fue muy loco la cantidad de ocasiones de gol que desperdició el pincharrato ese día. ¿Esto quiere decir que estos equipos tienen pocas posibilidades?
No, depende de cada temporada. De hecho, hemos tenido casos en los que, por ejemplo, en formatos anteriores, Defensa y Justicia, bajando de la Libertadores, salió campeón de la Sudamericana. Pero la diferencia es que antes esto no incluía partidos extras. Ahora, con este formato, hace que los que vengan del playoff no solamente tengan dificultades porque son peores, o sea, porque venían peor, sino también porque tengan más partidos. Entonces esto hace que sume al cansancio que ya tiene cada respectivo equipo en las respectivas copas o las respectivas ligas en las que tiene que competir. Está haciendo que sea menos probable que antes de que logren hacer esas hazañas. Así todo, 2 veces se jugó nomás este formato, así que no hay tanta base de datos. Pero es significativo que 10 de 16 equipos hayan perdido tan rápido. Así que esto para que tengan en cuenta de que te vaya muy bien esta ronda no tiene que ver con que te vaya bien después. Pero sí han ya existido casos en los que han llegado bastante lejos. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno partido por partido y vamos a analizar cada uno de los equipos un poco por encima. No piensen que acá vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada uno, pero sí vamos a hablar del partido y más o menos cada equipo cómo venía en los últimos tiempos. Empezamos por uno de los partidos donde cada equipo está jugándose más la vida, está haciendo historia. Hablamos del encuentro entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Cerro Largo, que pueden ver ahí abajo que puse un tic verde. Esto quiere decir que este partido vi los 90 minutos. Todo el resto de partidos que yo no ponga eso, y sino que ponga una X, va a ser que no vi los 90 minutos. Así que empezamos por uno que sí pude ver. El resultado en Santiago del Estero fue un 0-0. Curiosamente, hay que decir que este era el encuentro del mejor en cuanto a más puntos sumados de la Copa Libertadores contra el que menos había sumado de la Copa Sudamericana. Esto podría esperarse de que hable de un partido de los disparejos, pero no fue así. Al contrario, justo se dio que el que había tenido la gran sorpresa en la Libertadores, que estuvo a esto de clasificarse, pero que era un equipo bastante chico y con pocos recursos, se enfrentó contra otro equipo bastante chico y de pocos recursos, y por ende ambos, en una situación muy histórica, se enfrentan entre sí. Central Córdoba en su primer Copa Sudamericana en toda su historia, y Cerro Largo también. Si bien ya había jugado algunas veces anteriores y había quedado eliminado en fases previas, esta es la primera Copa Sudamericana en la que participa desde fase de grupos. O sea, de que para ambos clasificarse va a ser realmente una proeza bastante importante. Ambos equipos tienen un presente bastante raro, porque si bien ambos están viviendo un momento importante a nivel internacional, a nivel local no están tan bien. Central Córdoba viene una racha bastante negativa de resultados, viene de perder en la liga en la primera fecha, perdón, de empatar, pero contra un equipo que es de recién ascendidos y que antes le había ganado en el torneo de apertura. Y Cerro Largo, desde que le ganó aquel partido de la última fecha de la fase de grupos a Defensa y Justicia, clasificándose a esta instancia, no ganó ningún partido. De hecho, en su grupo, en el torneo intermedio de Uruguay, quedó último con tan solo 3 puntos. O sea que son dos equipos que vienen un momento bastante negativo y que justamente esta Copa Sudamericana es su mejor posibilidad para tener algo en lo que poder competir. La realidad es que si bien ambos equipos podemos considerarlos como caballos negros, underdogs o cenicientas, sí Central Córdoba es un equipo mejor preparado o con un plantel más completo y por ende, si bien ya de por sí viene de la Libertadores, ya habla mejor y de hecho es un equipo que salió campeón, cosa que no fue así con Cerro Largo para ir a la Sudamericana, es el candidato del equipo argentino. Creo que también el hecho de estar en la Liga Argentina ya, aunque es un equipo de los peorcitos o de la mitad de tabla, ya va a ser mejor que una de mitad de tabla de la Liga Uruguaya. Al menos esto suele ser así. Por lo tanto, Central Córdoba tenía bastante presión. Sí llegaba con algunas bajas con respecto al mercado de pases, como importantes, más que nada la de Lautaro Rivero, defensor central de River, y también la de Angulo, un extremo que volvió a donde correspondía. Ambos técnicamente volvieron. El caso de Angulo volvió a Talleres, pero más o menos la mayoría de jugadores del plantel, muchos importantes como Gómez o Florentín, siguen estando. La realidad es que lo que pasa es que lo que no sigue estando en Central Córdoba es su buen nivel, o su nivel tan alto que se llegó a ver en algunos partidos de la primera etapa del año en la Liga Argentina y de esos grandes partidos que tuvo en Libertadores, más que nada los que tuvo contra Flamengo. Cerro Largo había pasado en un grupo que eliminó tanto a Defensa y Justicia y a Victoria. Un grupo con muchísimos empates, muy trabado, con pocos goles, donde el equipo uruguayo pudo hacerse fuerte dentro de ese juego. Un juego bastante de pocas, pero muy efectivas situaciones de gol. Justamente a través de eso, de una gran efectividad y de haber jugado los partidos correspondientes en los momentos y los lugares adecuados y sumar los puntos adecuados, se clasificó por un poquito, pero sí con una gran victoria en Argentina y en Brasil para lograr consagrarse. Esto con un estilo muy bueno. Creo que prácticamente en ninguno de los partidos se vio superado de verdad Cerro Largo, si bien en el equipo más débil del grupo lo logró hacer muy bien en cada uno de los encuentros. Lo que nos preguntábamos muchos era:
Si Central Córdoba, que suele ser un equipo underdog, que contraataca mucho y que es excelente para dar sorpresas, se enfrenta contra un equipo tan duro de roer, tan sorpresivo, ¿qué puede pasar? Realmente era una pregunta válida y pasó esto. Cerro Largo fue el evidente ganador del 0-0, que como ya vimos no ganó nadie. Pero obvio, si de visitante ya Cerro Largo sacó un empate, es un buen resultado teniendo en cuenta de que era el equipo que tenía el plantel más flojo. Si bien quiero destacar a algunos jugadores de Cerro Largo, más que nada a Asís en el mediocampo, me parece que es evidentemente el líder, junto también con Bertocci, con Bonifaci como lateral izquierdo, me han gustado dentro del encuentro, pero Cerro Largo no tuvo mucho la pelota. Sí tuvo algunas ocasiones de gol, pero el trámite general de todo el partido fue Central Córdoba teniendo casi siempre el dominio, pero un dominio vacío, sin casi nada, muy horizontal. ¿Qué es lo que suele pasar cuando un equipo que le da la responsabilidad no está acostumbrado a tenerla? Y Cerro Largo jugó a lo mismo de siempre. Esto hace que la vuelta quede muy abierta y verdaderamente puede pasar cualquier cosa. Quizás pueda pasar de que el partido sea exactamente igual a este y termine yendo a penales, o que lo gane alguno por un gol. Puede pasar que Cerro Largo en la vuelta, por ser el local, lo vaya a buscar un poco más. La verdad es que no sé, yo creo que Cerro Largo va a hacer lo mismo de siempre y va a jugar exactamente igual que en la ida en la vuelta y va a querer aspirar a llegar a los penales o a tener una oportunidad y aprovecharla. De hecho, me atrevería a decir que fue Cerro el que tuvo las ocasiones más interesantes de todo el partido, el equipo que jugó mejor parado. Si bien ambos vienen mal, me parece que Cerro, no es que lo pongo como el candidato porque es una serie muy pareja, sí creo que por lo que pasó en la ida, siento que tiene mejores números en algún sentido para terminar pasando, ya sea porque define local, porque tiene un contexto más favorable a nivel táctico o porque justamente Central Córdoba no está pasando por un mejor momento. Así todo, si esa jerarquía extra que tiene, con algunos nombres importantes, con las pelotas paradas, con algunos jugadores desequilibrantes, que de hecho se notaba que Central Córdoba, sus desequilibrantes eran más desequilibrantes, como por ejemplo el caso de Verón, o el caso hasta de Cabral como pivot, o hasta de Perelló, pero no alcanzó. Si bien hubo momentos individuales en los que lograron saltarse a rivales o ganar algunos duelos, no lograron peligrosidad. Y bueno, una serie de las mejores, porque es de la que quedó más abierta, así que si quieren ver, esta es una de las mejores para ver. Por cierto, el rival al que espera serían Lanús. O sea, el que gana se enfrenta a Lanús. Esto hay que decirlo porque tendría que haberlo dicho antes. El siguiente encuentro era personalmente el que más ganas tenía de ver y de hecho lo vi. Que bueno, es un partido que para mí era este que yo te digo que es injusto que se enfrenten tan rápido dos equipos que llegaban bastante bien. Al partido al que me refiero es el de Bahía contra América de Cali. Un Bahía que en el grupo de la muerte de la Libertadores, con Atlético Nacional, con Internacional de Porto Alegre y con Nacional de Uruguay, estuvo muy bien en las primeras 3 fechas y que terminó quedándose fuera en la última, pero con un muy buen nivel y con un plantel hermoso. Y un América de Cali que eliminó a Corinthians en su grupo de Sudamericana y que la verdad que dio muy buenos partidos prácticamente siempre, superando bastante a Racing de Uruguay, que era uno de sus rivales, y peleándole muy bien, inclusive algunos partidos mereciéndole ganar a Huracán, que fue el primero de su grupo. Claro, este tiene una particularidad bastante interesante y es que América de Cali tiene algunas bajas bastante pesaditas dentro de lo que fue el mercado de pases, que bueno, Duván Vergara se fue a Racing y Juanfer Quintero se fue a River. Más que nada, el caso de Juanfer es un caso especial, porque es esos jugadores que tienen un diferencial por su talento, por su pegada, por sus ideas, por eso de que los hace distintos. En cambio, para el caso de Bahía, no tuvo ninguna baja ni tampoco altas significativas con respecto a lo que fue este mercado de invierno. Entonces, claro, un equipo que tiene mucha más economía, que puede sostenerse mucho más, logra sostenerse y llega igual que antes, y América al contrario. América fue primero en la tabla inicial del torneo de apertura de Colombia, que es algo muy bueno, es una liga muy competitiva, pero después en la fase de grupos previa a la final del torneo no llegó. Quedó segundo en su grupo, por ende no pudo salir campeón. Bahía, por su parte, en el Brasileirao viene quinto y viene buena racha. O sea que podemos decir que si bien era un partido que pintaba muy bien, llegan de manera diferente a lo que estaban antes. Era un partidazo y no deja de serlo, pero llega aún un poquito más de capa caída. Si bien tuvo el fichaje de Dylan Borrero, que llega desde Fortaleza, pero que venía sin tener rodaje. Este partido fue bastante curioso y fue bastante parecido al que vimos recién con Central Córdoba contra Cerro Largo. El que tomó la iniciativa fue Bahía. Recordemos que Bahía, equipo del norte de Brasil, suele ser bastante fuerte de local. O sea, era un partido de que no podemos compararlo con los equipos que tienen altura, por ejemplo. Que bueno, siempre hay que matizarlo y cuando hablemos del equipo que tiene altura vamos a hablar de eso. Pero bueno, siempre hay una diferencia bastante significativa. Pero los equipos del norte de Brasil
sí también tienen eso, ¿no? Como que suelen hacerse bastante fuertes de local y por ende juegan los partidos de local como que si no los ganan es casi una derrota. Y más cuando es un enfrentamiento directo. Y la verdad es que América sobrevivió. Sacó un 0-0 que lo deja vivo, pero no jugó bien. Siento que si bien no hubo tampoco una pasividad total, existieron oportunidades de gol, fue un partido un poco más ida y vuelta que el de Cerro Largo, que sí fue bastante defensivo, pero así todo me pareció bastante mejor la forma de atacar, la forma de aproximarse y en sí mismo las aproximaciones y las jugadas claras del equipo brasileño. Que bueno, tomó iniciativa y en un partido que igual fue bastante parejo, para mí mereció un poco más. Esto es poco relevante, porque al final de cuentas no importa mucho merecer de cara a un partido que igual fue parejo y donde no sacaste el resultado. Esto quiere decir que sí se da un poco la lógica de que el equipo que viene mejor jugó mejor, cosa que puede preocupar un poco a América en el caso de que quiera poder ganar la serie, pero de cara a simplemente pasar de ronda no es tan significativo que haya sido superior, porque el partido de vuelta va a ser de local para el equipo colombiano, donde también se hace fuerte, y bueno, es un nuevo partido donde también los aprendizajes del primero van a poder influir. A lo último del encuentro hubo dos expulsados. En el caso del jugador de América no es tan relevante, pero sí es importante decir que expulsaron a Everton Ribeiro, que es un gran talentoso de Bahía y que no juegue la vuelta puede ser importante. Para colmo, estos dos mala suerte, que tuvieron buenas fases de grupos, pero que igual tuvieron pocos puntos, si se ganan, se enfrentan contra Fluminense. O sea que así todo, si llegan a ganar este encuentro, que es muy complicado, muy parejo, tienen que enfrentarse igual contra un equipo complicadísimo después. Así que, bueno, van a tener complicada. Este también es uno de los mejores partidos para ver. Tanto este como el que vimos antes se juegan el martes que viene. Así que ese día va a ser posiblemente el mejor de todos para ver partidos. Porque al menos hay asegurado de que si no hay goles, hay penales y si no va a haber algún ganador de un partido bastante cerradito. Veo mejor a Bahía, tiene mejores individualidades, me parece que es un equipo mejor parado y que demostró que puede ganar, pero hay que ver cómo cambia, porque a diferencia del partido anterior, creo que sí, América puede ganar mucha más confianza y mejor juego jugando de local. Y también creo que en este caso América tomó una postura más defensiva que no la va a tomar tanto de local. O sea, a diferencia de Cerro, que va a jugar más o menos siempre igual, creo que América es posible que forme muy diferente, no tanto en los nombres, sino en cuanto a cómo se pare en la vuelta. Así que va a estar bueno. Creo que es, si el anterior era uno de los mejores, este es el mejor partido. Que si la huida decepcionó un poco, que igual me gustó el partido, dentro de lo que fue un partido que no hubo goles, la vuelta promete muchísimo. Digamos que es el partido. El siguiente partido a mí me tomó súper por sorpresa porque no me esperaba para nada que termine por tanta diferencia. Ya saben cuál digo, ¿no? Obviamente hablamos de Independiente del Valle 4, Vasco da Gama 0. Sinceramente, este es un partido que esperaba bastante también. Este, como pueden ver, no lo vi porque se jugaba a la misma hora que el que más quería ver, que era el de Bahía contra América, y por ende no pude acceder a este partido, pero era muy bueno. Independiente del Valle, el llamado Mata Gigantes, que baja desde la Copa Libertadores, que bueno, tampoco le fue tan mal, fue un grupo muy parejo, recordemos que está en el grupo de River y quedó eliminado finalmente a través del pase que tuvo Universitario. Y Vasco da Gama, que tuvo un grupo raro, pero en el que si bien tuvo algunos golpes, como esa derrota contra Puerto Cabello o también contra Lanús, no pudo quedar primero. Sí tiene un equipo muy interesante, con Coutinho como la gran figura, con Vegetti que lo conocemos del fútbol argentino, un plantel bastante divertido y que mostró su potencial, más que nada en algún partido de los que tuvo contra rivales más débiles, donde pudo mostrar su efectividad, el talento de Coutinho, su capacidad ofensiva. Era un lindo encuentro. Empezaban a jugar en Quito, obviamente. Independiente del Valle viene bien, viene puntero en la Liga de Ecuador, que no es poco decir, es una de las mejores ligas del continente, ir puntero habla muy bien de ellos. Y bueno, tiene siempre un proyecto interesante, ya lo sabemos. Jugar en la altura siempre es algo que es un plus. Podía esperar que gane, pero 4-0. No vi el partido, pero viendo el resumen, la verdad es que no me quedan dudas de que lo pasó por arriba. Realmente antes del 1-0 ya habían varias jugadas, 3 o 4 clarísimas. De hecho, Yarim, el arquero de Vasco, fue una de las figuras del partido, pese a que perdieron 4-0. Hay que decir que hubo un expulsado, cosa que obviamente afecta. Para colmo fue un expulsado en el minuto 12. Pero así todo, viendo tantos partidos de fútbol, del fútbol moderno, un jugador de menos en extremadas ocasiones no marca tanto la diferencia. Yo creo que atribuir que la diferencia fue tan grande solamente porque expulsaron a Pitón
no creo que sea justo. Yo creo que verdaderamente es porque fue superior Independiente del Valle, que se lo vio como un equipo rápido, dinámico, creativo. Tuvo un montón de jugadas súper rápidas, divertidas, muy buenas. O sea, desbordes, paredes, desmarques, pelotas paradas, remate a larga distancia, recursos de todo tipo. Y Vasco, nada. Hay que decir que no jugó Coutinho, que es la figura del equipo. Creo que está lesionado. Pero bueno, la verdad es que si hay un equipo que tiene el potencial ofensivo como para remontar un 4-0, debería ser Vasco, al menos dentro de los que están en estos playoffs. Pero no creo que pase. Sinceramente veo muy complicado que en Río de Janeiro haya un 4-0 de nuevo. Si hubiese sido un 3-0, un 2-0, obviamente te diría que podría pasar algo. Pero 4 me parece una diferencia demasiado abultada. Vasco no viene bien. Además, tuvo una fase de grupos que no fue tan buena, como ya dijimos. En la liga no viene bien. Viene en este momento en el puesto 15, me parece, que estamos hablando de a pocos puestos del descenso. Que sabemos bien que decir a pocos puestos del descenso del fútbol brasileño es un poco engañoso, porque estar en el puesto 15 quiere decir a 2 de Sudamericana y a 2 del descenso prácticamente. Pero bueno, no podemos decir de que si bien tiene un equipazo esté jugando bien. Al contrario, no es que fue este partido alguna excepción, sino que no viene en el mejor momento que digamos. En cuanto a si alguno le afectó el mercado significativamente, diría que no. Ambos tuvieron algunos movimientos, pero me parece que no son tan susceptibles a ser mencionados. Así todos sos hinchas de Independiente del Valle y te parece que sí hubo algún movimiento que fue relevante, coméntamelo. Pero yo creo que no hubo ninguno que digas cambia completamente todo. El equipo que espera a estos dos equipos es Mushugruna, la gran sorpresa de la fase de grupos tanto de Libertadores como Sudamericana, que quedó primero en su grupo con un puntaje altísimo. Veremos quién pasa, obviamente lo lógico sería que pase Independiente del Valle, tendríamos un duelo entre ecuatorianos, cosa que es un poco injusta en cierto punto para Mushuk, porque obviamente Mushuk está compitiendo en la liga con Independiente del Valle, y le toca contra el puntero de su liga en la Copa. Cosa que el efecto sorpresa, el no conocerlo, el aspecto de la altura, no lo va a poder favorecer. O sea que, en cierto punto, es un buen rival para Independiente del Valle y es un mal rival para Mushu Bruna si se llegan a enfrentar, que es lo más obvio porque ganan 4-0. De hecho, Mushu Bruna viene anteúltimo en la liga ecuatoriana y la última vez que se enfrentaron ganó Independiente del Valle. O sea que bueno, es algo que habla positivamente más todavía de Independiente, que tiene chances de tener un rival que conoce, que obviamente es la sorpresa y no hay que subestimarlo, pero que no parecería ser tan complicado como otros que puedo tener, o como el que está enfrentándose ahora, que ya le metió tremenda paliza. El siguiente partido es uno que no vamos a tener ningún equipo brasileño ni tampoco ningún equipo argentino, así que tiene ese lado también interesante de equipos que se la buscan de manera más complicada por lo general. Hablamos del duelo entre Bolívar y Palestino, donde en La Paz Bolívar ganó 3-0. Cumplió con la lógica, se podría decir, en cuanto al resultado, porque ganó por goleada jugando de local contra un equipo que no tiene altura, cosa que es lo que suele suceder, al menos cuando hay esta diferencia. Pero hay que decir que Bolívar no es un equipo que esté ganando ahora por la altura y nada más. Tiene un gran plantel, de hecho tuvo un mercado de pases bastante movidito. Yéndose a algunos jugadores importantes como Fabio Gómez, Sabio o también Vaca, Henry Vaca, no el otro. Y llegando otros, como puede ser el caso de Cauterucho, Cataño o también Battaglini. Varios jugadores que hemos visto en el fútbol argentino. De esta forma, si bien sí podemos decir que gana por la altura, o al menos que la altura afecta, este partido palestino se le vio con un equipo bastante agotado por muchos tramos desde el principio. No podemos decir que es solo por la altura, sería súper injusto. Verdaderamente creo que actualmente Bolívar tiene más recursos, es un equipo con mejor plantel y con mejor juego que Palestino. Palestino viene en una Copa Sudamericana bastante interesante, eliminando a Unión y a Cruzeiro, equipos de las mejores ligas del continente. Pero no me había gustado tanto. Un equipo duro de roer, bastante efectivo, que había tenido un poco de fortuna más que nada en los duelos contra Unión, donde en ambos casos quizás por errores muy particulares del equipo argentino logró llevarse las victorias, pero sí un equipo mentalmente muy fuerte y con buena madera para este tipo de encuentros pesaditos. Como bastante de estos que te muerden, que son efectivos, que se recomponen. Y el partido estuvo así. Si bien Bolívar siempre fue superior y para mí merece ganar el partido clarísimamente, Palestino plantó cara. Hizo un partido trabado, parejo, sin atacar casi nada. Hay que decir que tuvo que relegar completamente el ataque porque no hizo nada. Pero sí con una defensa que se esforzó muchísimo y también con un mediocampo que se esforzó muchísimo. Así todo para mí no alcanzaba. Bolívar desbordaba, tenía pelotas paradas, buenos pases en profundidad. La verdad es que me encantó Bolívar este partido, si bien le costó romper el partido.
una vez que lo rompió, se notó la gran diferencia que había. Un gol de fuera del área de Robson Mateus, muy lindo gol. Y después el partido estuvo súper trabadito de nuevo. Y al final, con un gol de penal de Cauterucho, un penal polémico. Creo que debe haber sido polémico. Díganme, hinchas de Palestino, hinchas de Bolívar, ¿les pareció polémico? Yo creo que fue polémico. Creo que fue penal, pero es polémico porque es el último minuto y era debatible. Y después un gol después del penal. O sea que 2 de los 3 goles los metió en tiempo de descuento. Cosa que obviamente para un hincha de Palestino, que el 1-0 le servía bastante, es una bronca tremenda. En este sentido, el resultado para Palestino es malísimo. No solamente porque el resultado es malísimo, sino por cómo se dio, porque los 2 goles llegaron sobre el final, e inclusive también por cómo jugó. Porque de haber sabido que te defendías todo el partido y que te metían 2 goles en los últimos 2 minutos, capaz que jugabas un poco más ofensivo y lo ibas a buscar. Total, daba igual. Pero bueno, obviamente no lo sabía. Creo que jugó el partido de forma inteligente, pero es innegable que el resultado es bastante complicado de remontar. No es Palestino un equipo que venga muy bien. Si bien no viene mal tampoco, en la liga viene cuarto. Es una temporada en la que ya ha estado en primer lugar por bastantes fechas. Un equipo interesante, con nombres que conocemos, como por ejemplo el caso de Junior Marabel del fútbol argentino, o también como Julián Fernández, también del fútbol argentino. No podemos decir de otra manera que hay un nivel, digamos, como para meter tantos goles. Es un equipo más bien, como dijimos, que te gana partidos por 1 de diferencia, que te defiende bien. Veremos qué pasa. Yo creo que hasta podría pasar que Bolívar gane de nuevo en Chile. De hecho, la última vez que se enfrentaron en Chile fue el año pasado en la Libertadores y Bolívar ganó 4-0. Hay que ver qué tanto han cambiado los equipos en ese momento, pero no fue hace tanto tiempo y ganó 4-0 en Chile Bolívar. Así que creo que Bolívar es claramente el candidato de esta serie. Lo era antes, lo es ahora y lo es más ahora porque Ames ganó 3-0. En cuanto a Palestino, en cuanto a Bolívar, ya dijimos de Palestino, pero Bolívar no viene también en la Liga Boliviana, viene cuarto. Viene en una pequeña buena racha, al igual que Palestino viene en una pequeña mala racha, pero ambos vienen más o menos en la parte alta. Pero obviamente para Bolívar estar cuarto en la Liga Boliviana no es tan bueno como para Palestino en la Liga Chilena. Para el Bolívar aspira a salir campeón todos los años en la liga de su país. Y en cuanto al mercado de Palestino, no fue muy interesante, no hubo movimientos significativos, más allá de que cualquier hincha de Palestino, coméntemelo, yo no vi ninguno que me parezca significativo. Por cierto, el rival de estos dos equipos, posiblemente Bolívar, va a ser Cienciano. Otro caso de un equipo que viene siendo una sorpresa, que recordemos que quedó primero en el grupo que estaba Mineiro. Un grupo bastante parejito, de hecho muy divertido. Cienciano es un equipo muy interesante, pero bueno, ambos equipos van a enfrentar equipos que tienen altura, cosa que hace que el factor altura deje de importar. Así que va a estar interesante, si bien Bolívar obviamente parte como el candidato. Recordemos que este año la final de la Sudamericana se juega en Bolivia, así que obviamente Bolívar va a querer competir muy bien. Recordemos que Bolívar la temporada pasada hizo una buena Copa Libertadores, por ende en la Sudamericana lo veo bien. Así que nada, cerrando lo de Bolívar, que es ojito con Bolívar, ojitos con Bolívar. Que recordemos, es miembro socio del Citigroup. Ojito, van a entrenar en Inglaterra estos tipos. Y tienen un técnico argentino muy interesante. Para los que quieren ver sobre el técnico argentino, vayan a ver mi video sobre el grupo de la Libertadores de Bolívar, que es uno de los videos más virales. Vayan a verlo ahí, explico todo. Y recordemos, no, era solo eso. Perdón, sí, recordemos, faltaba algo. Y es que Palestino no juega hace un mes. Que bueno, no jugaba desde el 21 de junio, que creo que es significativo teniendo en cuenta que tenía que debutar en La Paz. Así que bueno, puede ser un factor que no mencioné y que es relevante. El siguiente encuentro, yo no es que no le tenía fe, también estaba bueno, de hecho la mayoría está bueno, pero no lo vi y me parece que fue el mejor partido de todos los que se jugaron en estos... después de haber visto todo lo que pasó, creo que este era el mejor partido y es el de Alianza Lima contra Gremio de Porto Alegre. Alianza Lima, recordadísimo acá en Argentina porque eliminó a Boca de la Libertadores en la fase 2, cosa que fue bastante importante acá y que me imagino que allá también. De hecho, siempre escucho a un peruano hablar y el de Alianza Lima habla de ese partido. Llegaba a la Libertadores con expectativas, pero terminó quedando tercero detrás de Libertad, que fue uno de los caballos negros y que la verdad es que me parece que va a ser una muy buena apuesta a sorpresa de la temporada del equipo paraguayo. Alianza, igual un equipo que demostró en los partidos pesados que era un equipo súper competitivo. Le sacó un empate muy bueno a Sao Paulo, le ganó un partidazo a Talleres 3-2. Un equipo duro de roer, con mucha personalidad y con muy buenas individualidades. O sea que es un equipo ideal para hacer una especie de sorpresa en cualquier encuentro. Aunque a veces le pasaba que no era demasiado agresivo, que tenía cierta deficiencia a la hora de ir a buscar los encuentros.
Este partido no pasó esto. Gremio, por su parte, una fase de grupos en la que tenía un grupo bastante accesible y que tenía que enfrentarse contra el más difícil Godoy Cruz de Argentina y quedó segundo lugar. Y uno podría pensar que Gremio igual, sea contra quien sea que le toque, va a ganar. Y no, perdió 2-0. Y perdió bien además. Alianza Lima lo fue a buscar, fue un equipo que presionó, que fue por bandas, que fue rápido y que le generó mucho peligro. No fue tanta diferencia como la que vimos en el partido Independiente del Valle, pero fue una diferencia de decir, mereció ganar y Gremio no mereció marcar. Muy buen partido de Castillo, entre otros, para mencionar a un jugador de Alianza Lima, y súper merecido. El resultado está abierto igual. O sea, es un 2-0. No podemos decir que está cerrado. Pero la verdad que fue excelente. Y si Alianza Lima, sabemos que es un equipo ultra versátil, que ahora tranquilamente puede defenderse, ir a la contra y jugar perfectamente así. Creo que es un equipo hiper apto para en la vuelta hacer las cosas bien y llevarse el pase a siguiente instancia. Así que re bien Alianza Lima, fue un partido súper picante, la gente en un ambiente hermoso. No lo vi el partido, como pueden ver, pero de todas formas se nota que fue un gran partido y que creo que si bien no es wow el partido para ver porque tiene un 2-0 arriba ya, está bueno porque se define la cancha del equipo que va perdiendo y es un equipo que tiene un buen plantel, entonces pueden pasar cosas interesantes, ya sea que termine yendo a penales o que haya una remontada bastante histórica. En cuanto a Gremio, viene en este momento en el puesto al 14, creo, en la Liga Brasilera. No viene muy bien. De hecho, no me gustó su fase de grupo. O sea, que es un equipo un poco irregular. Que tiene un plantel que da para la Sudamericana pelear, pero que no es un gran candidato. Entonces, no guarda. Alianza no salió campeón de la Liga Peruana, salió segundo lugar, muy cerquita del Universitario, pero viene bien. Y tiene un presente bastante interesante, al igual que el presente de la Liga Peruana, que es bastante interesante. En cuanto al mercado de pases, no creo que haya nada para mencionar, pero sí hay que decir que Alianza Lima se movió un poquito más que nada con una llegada como la de Sergio Peña, pero no hubo movimientos como para decir, han cambiado mucho sus equipos. Sí, creo que en la lógica, Alianza es un equipo de una liga peor, pero que viene muy bien y con un buen plantel. Gremio que viene peor. En este caso primó más lo colectivo y la confianza y lo que cada equipo está haciendo que el renombre o este tipo de cosas que a veces igual afectan. Así que bueno, me parece un gran partido para ver a la vuelta y una gran victoria del equipo peruano, súper merecida, más allá de que, reitero, no vi el partido. La siguiente es la primera victoria visitante de la que vamos a hablar. Y pare las orejas porque no es nada común que se dé esto, menos en enfrentamientos directos de una Copa Internacional. Once Caldas le ganó 3-0 a San Antonio Bulo Bulo. Y es cierto, era posiblemente el equipo más débil que bajaba de la Libertadores, que había sido una gran sorpresa, pero que no deja de ser un equipo novato, es la primera copa que juega en toda su vida, hasta un equipo chico en la Liga de Bolivia. Pero, bueno, jugaba de local, ni más ni menos, donde ahí es donde había hecho algunos resultados importantes, como ganar la Vélez o como ganar la Olimpia. Que bueno, después se había perdido todos los partidos de visitante, pero algo había hecho. Pero la verdad es que Once Caldas, que había hecho una base de grupos muy buena, superando bastante claramente tanto a Unión Española como a Gualberto Villarroel de Bolivia. Ambos equipos que podrían haber sido más competitivos, pero la verdad es que Once Caldas los hizo ver como bastante malos a los dos. Más que nada es meritorio esto contra Unión Española, porque es un equipo que no debería ser tan malo, pero la verdad es que contra Once Caldas, en esa disputa por el segundo lugar, no existió. Once Caldas disputó el primer lugar contra Fluminense, que no era algo que se esperara. De hecho, hasta estuvo cerca de conseguirlo. Y bueno, 3-0. La verdad es que todo el partido fue buscarlo el equipo colombiano. Le costó romperlo. Lo rompió recién en el minuto 50. Pero bueno, después al último metió 2 goles más. La verdad es que da la impresión de que el resultado no estaba para un 3-0. Capaz que un 2-0 era lo más justo. Pero bueno, lo ganó igual. O sea, realmente lo ganó el que más lo mereció. Y ya está, ¿no? O sea, Once Caldas ya está, supongo, porque ganó de visitante 3-0. Ahora define de local. Sería rarísimo que San Antonio logre hacer la sorpresa. En cuanto al mercado, la verdad es que ambos equipos se movieron bastante. No conozco mucho los jugadores que llegaron y que se fueron de ambos equipos. Lo que sé es que en el caso de Once Caldas tuvo una muy amplia llegada de un montón de jugadores libres y cedidos y se fueron pocos, cosa que habla de que seguramente su plantilla mejoró en profundidad. Y en el caso de San Antonio, se le fueron algunos jugadores interesantes, como a mi favorito, que era Osvaldo Blanco, que se fue. Y llegaron algunos otros, como el arquero Iosa, por ejemplo, Valencia, que juega este partido. Muchos titulares de este partido jugaron y eran recién llegados en el equipo. De hecho, el arquero Iosa era recién llegado literalmente. O sea, había llegado hace creo que 2 días, según lo que al menos dijeron en la transmisión de la televisión. Y bueno, un partido que fue bastante parejo.
pero Once Caldas siempre lo buscó. A mí personalmente me gustó mucho Barrios por banda derecha. Los delanteros, Barrios, Zapata. El equipo Once Caldas es un equipo súper lindo de ver. Es picante, es interesante, es un equipo muy dinámico. Y contra un equipo que se le tiró atrás, logró desbordarlo bastante, pero le costó. Y finalmente lo terminó de romper. Once Caldas la temporada pasada no hizo mal la temporada. Logró avanzar a los playoffs en su liga. No logró avanzar más allá de los playoffs, pero llegó hasta la etapa final, que es lo que importa. Y San Antonio no viene mal tampoco. Viene puesto a mitad de tabla en su liga, que para lo que eso es San Antonio está bastante bien. Obviamente no se espera mucho de ahora en más de qué es lo que va a pasar en este encuentro. Seguramente gane Once Caldas, pero bueno, igual es interesante analizar lo que pasó, porque bueno, no creo que haya mucho que ver de ahora en más. Simplemente cuando hablemos de este partido en la vuelta, vamos a decir, bueno, ganó Once Caldas o empataron, o hasta ganó San Antonio pero no alcanzó. El rival que seguramente va a tener Once Caldas va a ser Huracán. Así que, cuidadito, va a estar interesante. Y me acabo de dar cuenta que no mencioné el rival que va a tener Alianza Lima o Gremio, y ese va a ser Universidad Católica de Ecuador. Otro partido interesante también. Lo digo ahora porque estoy grabando todo un tirón y no voy a editar nada, porque bueno, es un video largo. La verdad es llamativo que hablemos de tantas goleadas, pero bueno, se dieron. La U de Chile, Dios mío, y la U de Chile ahora mismo se concreta que es candidato a ganar esta Copa Sudamericana 5-0 contra Guaraní. La verdad es que es sorpresivo. La U, uno de los mejores equipos de la Libertadores, de los que quedaron afuera en fase de grupos. Evidentemente hizo una buena fase, ganándole tanto a Botafogo como a Estudiantes algún partido. Un equipo con línea por línea excelentes jugadores y un estilo de juego afianzado. Un técnico que viene hace bastante tiempo. Buen presente en la Liga Chilena, viene tercero, pero ahí está cerquita de los otros equipos. De hecho, los dos primeros son Coquimbo y Audax. Y creo que por la tendencia que tendría que pasar, creo que posiblemente salga campeón finalmente la U de Chile. Veremos qué pasa si aguanta Coquimbo y Audax. Equipo muy interesante, pero se enfrentaba contra un rival también bastante bueno. Había tenido un grupo muy pesadito, muy difícil, muy parejo. Con Independiente que quedó primero, con Boston River, que fue un equipo muy bueno en la fase de grupos, y con Nacional de Potosí, que obviamente tiene la condición de que juegue en Potosí, eso ya es difícil. Ganó partidos importantes, hizo fuerte de visitante, un equipo súper pesadito, bueno en pelota parada, efectivísimo, inteligente además. Me esperaba un partido, una serie hermosa, la verdad. 5-0 en la ida. Vi el partido, como lo pueden notar, pero es raro. La verdad es que es raro porque el primer tiempo fue 1-0 nada más. Un gol de penal, un partido súper trabado, la U con la iniciativa, no mucho para Guaraní, pero partido como se esperaba, trabado. Que yo esperaba que gane la U, pero no por tanta diferencia. Y es lo que estaba pasando. Ahora, metió el segundo gol en el segundo tiempo y fue como una bajada anímica total de Guaraní. Y ya está. Y metió 4 goles, 3 goles más. O sea, fue terrible. Fue tan notorio como se bajonearon. Le pasó lo mismo también a San Antonio Hulo Hulo. Que cuando los últimos dos goles fueron como así, como piñas que cayeron una tras de la otra. Le pasó lo mismo a Palestino, que le cayeron los dos goles como piña una tras de la otra. Pero a este caso le pasó, pero por el 3, porque fue 5-0. Complicadísimo para Guaraní. La decepción ya de estos playoffs va a ser porque fue muy flojo lo que dio. No fue, como digo, no es que el partido fue desde el principio una paliza como fue lo de Independiente del Valle, que para mí ese fue el partido más disparejo de todos. Pero bueno, fue terrible porque fueron como muchos goles y cayeron todos juntos en el mismo tiempo. Entonces fue como muy notoria cómo la diferencia se hizo grande de un momento para otro. La U viene bien, como ya dijimos. Guaraní no tuvo mala apertura de Paraguay, quedó tercero. Como ya dijimos, no venía mal. Ambos tuvieron mercados en los que no son tan relevantes. La U no se movió casi nada. Sí se movió bastante Guaraní. La verdad es que no conozco específicamente si algún nombre de los que llegaron, de los que se fueron, son significativos. Sé que, por ejemplo, llegó Terry Rodríguez, que me parece un fichaje interesante, y que se fueron bastantes jugadores, pero ninguno como para decir, este era. Sé que tuvo algunos fichajes de jugadores jóvenes que se le fueron a Olimpia, pero más allá de eso, ninguno que uno pueda decir, este hubiese hecho la diferencia, o si estaba este hubiese pasado algo. Tremendo para la U, su rival va a ser Independiente, así que bueno, va a ser un partidazo ese. Creo que va a ser uno de los mejores partidos de octavos de final. Guarda con la U, ya es campeón de esta copa, lo hizo muy bien, está jugando muy bien, tiene un equipazo. Guarda con la U. Guarda con la U, que el Libertadores ya era un equipo peligroso. En Sudamericana ni hablar.
Y cerramos con el último partido, que fue el último que se jugó, que también lo vi. Pude ver finalmente 6 de 8, cosa que es un excelente promedio. Esto es porque estoy actualmente de vacaciones, si no esto sería bastante complicado. Que bueno, fue la dura derrota que tuvo Atlético Bucaramanga en Colombia versus Atlético Mineiro. Bucaramanga, un equipo que en la Libertadores había hecho un papel bastante interesante y sorpresivo, eliminando a Colo-Colo, un equipo bastante fuerte y que venía teniendo una temporada anterior buena internacionalmente hablando, con un equipo bastante fuerte físicamente, con, digamos, yo llamaría como una especie de embestidas de ataque muy buenas, en el sentido de que no es un equipo que constantemente te ataque muy bien, pero cuando te ataca tiene una capacidad muy interesante de hacerlo, con muy buenos centros, venenosos y centros a la olla desde bien atrás, bien usado muchas veces en las segundas pelotas, muy interesante la verdad. Y con un plantel también bastante interesante, con jugadores como Sambuesa, Pons, Londonio. De hecho estuvo cerca de inclusive clasificarse a octavos de final de la Libertadores, con un grupo complicado porque estaba Fortaleza y Racing también. Y Mineiro, que no se tomó muy en serio la fase de grupos, la verdad. Y así todo pasó. Eliminó a Caracas y a Iquique y terminó quedando segundo por debajo de Cienciano, que da la impresión de que puede haber quedado primero, pero reitero, hubo unos partidos con suplentes, perdió un partido insólito como contra Iquique, que perdió un partido muy raro, empató otros. Realmente no era el primero del grupo, pero bueno. Este partido Bucaramanga lo jugó muy bien. Lo fue a buscar desde el principio, presionó, volvió a Everson de las figuras, desperdició muchas chances de gol. Inclusive en el segundo tiempo llegó a estar con un jugador de más, porque le expulsaron a Alan Franco a Mineiro. La verdad que Bucaramanga hizo todo para ganarlo, pero no metió ningún gol. Y después con un penal de que convirtió Hulk, ganó Mineiro 1-0. Y este resultado es injustísimo, pero bueno, fue así. No injusto porque no haya sido penal, sino injusto porque, bueno, no merecía ganar Mineiro. Pero bueno, es la ley del fútbol de toda la vida, ¿no? Si no la metes, te la meten y fue así. Una pena. Lo que está bueno es que, bueno, ya demostró que puede hacer las cosas bien, que puede competirle. O sea que en la vuelta no es que podamos esperar que no pase nada, pero que puede ser que haya algún resultado sorpresivo. Pero bueno, es ahora en Brasil. Y bueno, no es tan abultado. Eso está bueno también. Pero con un gol ya te alcanza para ir a los penales. La verdad es que vi bien por Bucaramanga. Era un rival dificilísimo. Digamos, no te esperás que te toque un segundo de Sudamericana Atlético Mineiro. Es el vigente subcampeón de la Libertadores. O sea, es un equipo que está mucho más que un playoff de Sudamericana. Pero bueno, quedó ahí, le tocó justo al pobre Bucaramanga enfrentarse contra ellos. Y bueno, ahí apareció la jerarquía de la defensa de Mineiro, la falta de jerarquía de ciertos... Y bueno, qué sé yo, la falta de efectividad más que falta de jerarquía. Porque la verdad es que tiene muy buen equipo Bucaramanga. Que por cierto, no hizo mal día colombiana, quedó noveno a un solo puesto de los playoffs, que no está nada mal para Bucaramanga, que es un equipo que no está acostumbrado a llegar tan seguido a instancias decisivas. Y Mineiro tampoco viene mal, viene octavo, ahí rozando los puestos de Libertadores. Pero bueno, es muy largo el Brasileirao. Ninguno viene del todo mal, ninguno viene del todo bien. En el mercado ninguno hizo demasiado. Mineiro no se movió casi nada. Sí se movió bastante Bucaramanga, pero no mucho. Más que nada el movimiento interesante es el que tuvo hacia Banfield Castañeda, que era un delantero que jugaba bastante, pero más allá de eso, nada destacable ni que cambie demasiado los patrones de lo que puede llegar a pasar. Una pena porque este resultado no era el que era el lógico del partido, pero bueno, es parte del fútbol. Así que bueno, hasta acá el video. Si te gustó, suscríbete, comentá, dale like, todas esas cosas me sirven un montón, realmente de corazón te lo digo. Vamos a seguir repasando todos los torneos internacionales y también vamos a seguir haciendo videos sobre el Mundial. El próximo que haga es sobre el formato del Mundial, que lo terminaré de editar seguramente mañana y lo subiré mañana. Y después ya hablamos con las eliminatorias asiáticas. Pero bueno, esto es lo que viene. Y el viernes que viene hacemos el video con la vuelta. Y capaz que hagamos un video separado con los enfrentamientos que queden en octavos de final. Saludos.